Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde exploramos las crónicas documentadas del crimen organizado. Hoy presentamos la historia de Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, un hombre cuya captura en 2009 causó un fuerte impacto mediático en México y en el mundo. En este canal no glorificamos la violencia. Nos basamos en reportes periodísticos, documentos judiciales y testimonios públicos. Lo que escucharán es una narración con fines informativos y de entretenimiento, diseñada para dar contexto a estos hechos, siempre con respeto hacia la memoria de las víctimas y con apego a la información disponible. La historia de Meza López muestra cómo una persona de origen humilde y oficio de albañil terminó involucrada en actividades vinculadas al crimen organizado. También refleja las limitaciones del sistema de justicia, que tardó 15 años en dictar sentencia y que todavía deja interrogantes sobre su situación actual. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Recordabas el impacto que tuvo la noticia de la captura del pozolero en 2009? ¿Desde qué parte del mundo nos acompañas? Y recuerda, si consideras importante que estas historias se cuenten con seriedad y documentación, te invitamos a apoyar este proyecto. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte este video y déjanos tu opinión. Tus acciones nos ayudan a continuar con estas investigaciones. Y si deseas unirte más de cerca, ya puedes hacerlo como miembro del canal. Y ahora sí, comenzamos con la historia de Santiago Meza López, el hombre detrás del apodo. En la gastronomía mexicana, la palabra pozole evoca hogar, fiesta, tradición. Es un plato que une a las familias. Pero en el vocabulario del Hampa Bruta, esa misma palabra fue corrompida, retorcida, hasta convertirse en sinónimo del más profundo horror. Durante los años más oscuros de la guerra contra el narcotráfico en México, a los hombres encargados de hacer desaparecer los cuerpos de sus enemigos se les dio un apodo: los pozoleros. Y entre ellos fue Santiago Meza López, quien adquirió notoriedad mediática por la magnitud de sus confesiones y el impacto que causaron en la opinión pública. Su nombre resonó en 2009 cuando fue detenido. De origen campesino y albañil de oficio, Meza declaró no saber leer ni escribir. Según sus propias confesiones, por $600 semanales se convirtió en pieza clave de la maquinaria criminal del cártel de Tijuana. No se le acusaba de empuñar un arma, ni de secuestrar, ni de torturar. Su trabajo, según él mismo relató, era otro: recibir los cadáveres que otros dejaban y asegurarse de que nunca fueran encontrados. Dijo que lo hacía mediante tambos con sosa cáustica, aunque algunos reportes oficiales no coinciden en todos los detalles técnicos. En sus declaraciones afirmó haber disuelto más de 300 cuerpos, una cifra imposible de comprobar debido a la naturaleza del método. Lo cierto es que su testimonio estremeció a todo México y lo convirtió en figura central de los llamados pozoleros. Esta es la historia de cómo un albañil pasó a ser conocido como El Pozolero. Santiago Meza López nació, según diversas noticias, en 1964 en el estado de Sinaloa, región conocida por haber visto surgir a varios de los narcotraficantes más notorios de México. Sin embargo, su vida comenzó lejos de esos círculos criminales. Creció en un entorno humilde y durante años trabajó como albañil, oficio que marcaría buena parte de su trayectoria antes de su detención. Según declaró tras ser capturado en 2009, su entrada al crimen organizado no fue planeada, sino resultado de los encargos que empezó a recibir en Tijuana durante la década de los 90. Relató que, en un inicio, miembros del cártel de los Arellano Félix lo contrataron para trabajos menores de albañilería: levantar bardas, construir escondites o hacer remodelaciones. Estos detalles provienen únicamente de su testimonio y no fueron confirmados judicialmente. En esas mismas declaraciones, Meza describió un episodio en el que fue llevado a un rancho donde, según él, integrantes del cártel experimentaban con sosa cáustica usando trozos de carne de res, en un intento por hallar un método para deshacerse de cuerpos. Este pasaje ha sido difundido en la prensa, pero nunca fue corroborado con evidencia independiente. A partir de ahí, siempre de acuerdo con lo que él contó, le ofrecieron encargarse de esa labor. La paga era alta para alguien de su origen, y aceptó. Así comenzó la actividad que lo haría tristemente célebre bajo el apodo de El Pozolero. El método, según relató el propio Meza López tras su captura, consistía en el uso de grandes tambos metálicos de gran capacidad en litros. Explicó que allí colocaba agua y añadía costales de sosa cáustica,
sustancia corrosiva que, según él, era utilizada para deshacerse de los restos que le entregaban. En algunos de sus testimonios mencionó que bajo los recipientes se encendía fuego y que el proceso podía tardar varias horas, aunque esos detalles técnicos no fueron plenamente confirmados en los informes oficiales. Lo que sí quedó acreditado es que en un predio conocido como La Gallera, en las afueras de Tijuana, se hallaron restos óseos fragmentados, lo que dio sustento a las declaraciones sobre su labor. El número de víctimas que aseguró haber disuelto, más de 300, proviene únicamente de sus confesiones y nunca pudo ser verificado, dada la naturaleza del método. En sus palabras, insistía en marcar distancia con los asesinatos. Yo les diré dónde están los cuerpos. Yo no maté a nadie. Así buscaba presentarse como un trabajador más dentro de la cadena de violencia, un eslabón final que, según sus dichos, cumplía con la tarea que otros le imponían. Para comprender la magnitud del llamado pozolero, es necesario mirar el contexto de Tijuana a principios del siglo XXI. La ciudad era escenario de una de las disputas internas más sangrientas en la historia del narcotráfico mexicano. El cártel de los Arellano Félix se encontraba fracturado. Por un lado permanecían los líderes históricos del clan. Por el otro, Teodoro García Cimental, alias El Teo o El Tres Letras, un lugarteniente que decidió independizarse, generando una ola de violencia en las calles. De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos de la época, su facción se caracterizó por recurrir al secuestro y la extorsión, prácticas que incrementaron el nivel de terror en la ciudad. En ese contexto, Santiago Mesa López declaró haber trabajado para García Cimental, realizando la tarea de disolver los cuerpos que le eran entregados. Su figura fue asociada públicamente a El Teo, en informes de inteligencia y medios de comunicación, aunque no existe sentencia judicial que confirme esa relación como vínculo directo y formal. Se habló en la prensa de que la célula de García Cimental estuvo detrás de muchos de los secuestros y asesinatos en Tijuana, y que Mesa López habría sido utilizado para desaparecer los restos de las víctimas. La cifra exacta de cuántos casos pasaron por sus manos nunca pudo comprobarse. Lo único acreditado es que en sitios como La Gallera se localizaron restos óseos que respaldaban, al menos en parte, sus confesiones. El 23 de enero de 2009, la carrera de Santiago Mesa López llegó a su fin. No fue en medio de un tiroteo, sino en un modesto hotel ubicado en la carretera libre entre Tijuana y Ensenada. Un operativo del ejército mexicano, basado en labores de inteligencia, lo localizó y lo capturó sin que se disparara una sola bala. Junto a él fueron detenidas otras personas, pero la atención se centró de inmediato en el hombre que confesó ser el pozolero. Ante las cámaras admitió su labor y dio la primera cifra: aproximadamente unas 300 personas. La confesión, transmitida a nivel nacional, causó conmoción, no solo por el número, sino por la manera en que describía su papel. Explicó que recibía un pago semanal de $600 y que había aprendido el oficio de otros integrantes del crimen organizado. También señaló en un mapa los lugares donde había operado, incluyendo el rancho conocido como La Gallera. Las autoridades presentaron su captura como un golpe contra la estructura de Teodoro García Cimental, alias El Teo, quien sería detenido un año después. Para la sociedad, significó la confirmación de algunos de los rumores más oscuros sobre la violencia en Tijuana y la exposición pública de un método que hasta entonces parecía impensable. Tras la impactante confesión, comenzó un proceso judicial que se prolongaría por 15 años. Aunque la práctica de disolver cadáveres no era el delito principal a perseguir, el Código Penal Federal ya contemplaba sanciones por este tipo de actos. El verdadero reto para la Fiscalía fue integrar un caso sólido que incluyera delitos de mayor gravedad. Durante ese tiempo, Mesa López permaneció bajo custodia de las autoridades, mientras se desarrollaba el proceso en su contra. Finalmente, en marzo de 2024, un juez federal dictó sentencia: 30 años y 8 meses de prisión, no por los 300 actos de disolución que él mismo confesó, sino por delincuencia organizada y secuestro. La resolución judicial parecía cerrar el capítulo. Sin embargo, un giro reciente volvió a ponerlo en el centro de la atención pública. Según una investigación publicada en junio de 2025 por el semanario Z de Tijuana, el paradero actual de Santiago Mesa López es incierto. A pesar de existir una sentencia firme, el medio reportó que, tras solicitar información oficial,
las autoridades penitenciarias federales no pudieron confirmar en qué centro de reclusión se encuentra. La respuesta fue que, tras una búsqueda exhaustiva, no se localizaron registros de su ingreso a ningún penal federal. Así, el hombre que confesó haber sido parte de uno de los capítulos más oscuros de la violencia en Tijuana, parece haberse desvanecido dentro del mismo sistema que debía custodiarlo. El caso de El Pozolero dejó una huella en la memoria reciente de México. El predio conocido como La Gallera se convirtió en un sitio de búsqueda constante, donde colectivos de madres y familiares de desaparecidos han pasado años excavando en espera de encontrar fragmentos óseos que permitan identificar a sus seres queridos y darles sepultura. Su figura trascendió su propia historia y quedó asociada a una de las facetas más extremas de la violencia criminal. La práctica de la disolución de cuerpos tampoco terminó con él. Años después fueron descubiertos otros centros de exterminio en el país, como el de Teuchitlán, Jalisco, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos hallazgos mostraron que métodos similares continuaron siendo empleados por distintos grupos. La historia de Santiago Meza López refleja una espiral de violencia, pero también expone las limitaciones del sistema judicial mexicano, que tardó 15 años en dictar sentencia y que, según reportes periodísticos recientes, no ha podido confirmar en qué penal federal se encuentra recluido. Un hombre sentenciado por delincuencia organizada y secuestro, cuyo paradero exacto dentro del sistema penitenciario permanece incierto. Una incógnita que mantiene abierta la pregunta: ¿dónde está El Pozolero? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta cruda historia. Si este relato te ha parecido revelador, no olvides suscribirte, dar like y compartir para que estas crónicas, por duras que sean, no queden en el olvido. Nos vemos en el próximo episodio de La Hampa Bruta, donde seguiremos explorando las historias que el poder y el tiempo han intentado ocultar. Hasta entonces.